Una semana más, bienvenida, bienvenidos a esta nueva entrega de Hacia Adentro y hoy nos vamos a transportar a mundos maravillosos como son los artísticos. Tenemos con nosotros a Clodovaldo González Díaz. Él es un artista esencial, pintor y coach especializado en vida artística y gestión emocional. ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a conversar un ratito con nosotros. Sí, yo suelo estar donde se me necesita y en lo que puedo aportar, porque un lema fundamental de mi vida hoy en la actualidad, un jubilado, es intentar devolver a la vida la mitad de lo que me da. Jubilosamente jubilado, entiendo. Efectivamente, sí, sí. Por Que no hay que fortuna, olvidarlo, lo de júbilo, claro, viene de alegría. jubileo, exacto, es alegría, aunque no siempre es así, precisamente objeto de tu temática, del tema mental y toda esta historia, porque hay muchos jubilados que luego, cuando pasan a esa inactividad, no saben digerir cuál es el verdadero papel y la fortuna que tienen de poder disponer del tiempo y disponer de lo que pueden hacer y no hacen y se meten en un bucle. Esa es la realidad. Ya, en realidad el tiempo, que es un bien tan valioso y a veces perdemos tanto o desaprovechamos tanto, quizá porque no nos enseñan desde chiquititos a priorizar, a poner en primer término lo importante, lo esencial. ¿Tú cómo lo ves, Yo lo veo Clodovaldo? así porque venimos, yo creo que en el fondo no todos son culpables de esa propia situación, sino que el entorno marca mucho. El Bueno, a mí el entorno, concepto de culpa, de entrada, te digo que no me que no, gusta, no porque creo que no ayuda en es igual, términos de salud mental. es igual que lo que pienso yo, porque nunca debe uno sentirse culpable de nada. Hay que leer, por ejemplo, muchísimo a Séneca, a Marco Aurelio, y ver efectivamente que las formas de vida va a depender siempre en un porcentaje casi del 100% de tu actitud ante la vida. ¿Qué es un problema, Nanda, educacional? Bueno, puede que sí, pero también hay otro factor determinante que tú tienes que hacer por cambiar las cosas. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Ya, de tus palabras me surgen dos cosas y las voy a decir para que no se me olvide. A ver, uno es que para mí el ser humano es un misterio. Por supuesto. Conecto con lo de depende de tu actitud. ¿Qué hace que dos personas nacidas y criadas en un entorno prácticamente igual, hasta tal punto que a veces se da entre hermanos, una sale de una manera y otra, o sea, plantea las cosas de otra? Eso te lo dejo ahí para tocarlo ahora. Y lo segundo, Séneca, Marco Aurelio, si tuvieras que elegir un libro para recomendar a quienes nos están escuchando, un libro de estos dos autores o cualquier otro, ¿cuál nos dirías? Yo recomendaría como estoico Marco Aurelio, principalmente, porque fue uno de los cinco, Adriano también, pero Marco Aurelio fue el que dejó sus meditaciones, porque además son profundas, y no solamente profundas que no se entiendan, sino que se entienden de la vida real. Y luego han surgido grandes filósofos rebeldes como Nietzsche, pero sobre todo los que a mí me gustan, Emile Cioran, por ejemplo. Cioran. Cioran te dice cosas que además te dejan un poco descolocado, pero cuando analizas en profundidad lo que dice, cuánta verdad encierra y de la forma que lo dice, radical, ¿me entiendes? Ya, bueno, esto nos lleva a la antigüedad clásica Claro. y por otro lado a la evidencia de que el ser humano Es tiene un algo inmutable que un misterio, permanece siglo tras siglo, claro, porque hay cosas de hace, mm, o sea, cientos de años que siguen siendo actuales porque conectan con lo que es la antropología, ¿no? por Con supuesto. quiénes somos. Y esas meditaciones de Marco Aurelio van en esa línea.
Porque hay veces que tengo la sensación en lo que trato con toda la gente que me relaciono, Nanda, de que a veces somos como el uroboro, la serpiente esa que se está mordiendo siempre la cola, que su vida es un continuo ciclo, pero que no practica, por ejemplo, hábitos atómicos de James Clear, o por ejemplo que el 1% de lo que hace en su vida lo convierta en un hábito y eso empieza a regenerar fluidos nuevos en tu forma de percibir cómo eres y qué es lo que debes hacer, porque no se vive en un estado de plena conciencia. Ya. Yo cuando hablo con personas sabias, siempre termino pensando lo mismo. ¿Por qué todas estas cosas que son esenciales para construirte como ser humano, para desarrollarte, para vivir una vida plena? ¿Por qué esto no se nos enseña desde pequeño? Porque el feedback de comunicación a través de quien tiene la responsabilidad, en este caso siempre culpamos a los políticos, pero sí es verdad que son ellos los que eh, tienen que facilitar la labor de la comunicación para que la gente esté más formada en cuanto a la importancia. Hay una frase lapidaria de un médico que tuvo un cáncer de próstata y que dijo algo que se quedó ahí como si fuera un epitafio. Dice, yo he tenido esto, soy médico, pero a mí nunca me dijeron qué es lo que tenía que comer. Entonces, por ejemplo, la salud mental. Y yo estuve esta mañana hablando con un político, que de hecho fue concejal, Mario Regidor, y me puso un artículo culpando al tema político sobre la salud mental y todas estas cosas. Le dije, Mario, sí, todo muy bien, este artículo tuyo está magnífico, hay un problema con la salud mental, la pandemia, pero ¿tú no crees que en el fondo hay un complemento que tú no has nombrado, que es la microbiota, por ejemplo? Claro, pero Clodovaldo, volvemos a lo mismo. A ver, yo soy muy forofa de Ken Robinson, el Sí, autor del Elemento. Él básicamente, él dice muchas cosas interesantes, pero una de ellas es, ¿por qué la danza en los sistemas educativos convencionales no está al mismo nivel que las matemáticas? con la ¿Por qué le damos más valor a una ingeniería que a unos estudios artísticos? Te voy a decir una cosa que te va a parecer fuerte. No sé. ¿Sabes por qué? Porque parece que hay dos Europas, hay dos mundos. Uno Sí, nórdico que tiene con otras carencias, por ejemplo la climatología, y sí. nosotros que tenemos toda esa ventaja, resulta de que vamos retrasados en cuanto a la forma de pensar. Y te Pero voy a no solo Europa. Robinson habla a nivel global. planetario, sí, Sí, a sí. nivel global. Es- También universidades americanas muy prestigiosas, pero a ver, Te contesto con una pregunta. era una pregunta No, retórica, ¿eh? no, sí, No, no, no no, neces pero es que estamos para eso. Vamos a ver. ¿Por qué la forma de educar en Japón es completamente diferente a la de aquí? Y te explico por qué. En Japón los niños, hasta que no cumplen 4 o 5 años, les enseñan por encima de todo, no llevan libros en la mochila al colegio, no llevan libros ni llevan nada. Les enseñan a ser personas. Ese es uno de los grandes defectos. Nosotros desde la infancia, en el ambiente que nos movemos, no nos enseñan a ser personas. Por ejemplo, lo ves cada día, entrar en una guagua y eso afecta a la salud mental. Entrar en una guagua y saber que si estás ocupando el sitio de la gente que tiene minusvalía, te tienes que levantar y dejar el sitio. Eso lo aprenden los niños en el colegio en Japón porque entra una niña con un niño en brazos o un señor o el niño que aparenta con un bastón como si fuera un señor mayor y el que está sentado le deja el sitio. O sea, y cuando van a entrar a esas aulas antes de cumplir los 5 años, la profesora está en la puerta recibiéndolos, bailando y cantándoles música. claro, qué divertido. Como tiene que ser aprender jugando, aprender Emociones, pasándotelo bien, emociones. que además se aprende mucho mejor, Claro. de una forma mucho más efectiva, ¿no? Es que, por ejemplo, ahí es la labor de los coaching,
los psicólogos y todo esto, que de alguna forma ahora parece que está mejorando, pero que hasta hace poco han estado denostados, sobre todo los que intentan transmitir, porque el coaching básicamente lo que debe hacer es escuchar, Y acompañar, ¿no? acompañar y sobre todo escuchar. Claro, ¿Por qué? Porque escuchando recibes información. claro. Sin embargo, fíjate, Clodovaldo, eh, tenemos una sociedad que valora mucho a los deportistas, ¿no? O el deporte. Los líderes de opinión. No, yo estaba pensando ahora mismo sencillamente en un entrenador deportivo. Es que esos Se son le líderes. hace mucho caso al coach deportivo, pero sin embargo, querer tener ese acompañamiento, ese entrenador que te, pues eso, te acompaña, te supervisa, te orienta, te exige si hace falta, te apoya, te sostiene, te levanta. En otros ámbitos de la vida aún no está Claro, valorado al mismo nivel. porque todo se ha tecnificado. Se ha Se ha tecnificado. Entonces, deshumanizado se ha tal vez. deshumanizado. ¿Qué pasa? Es una consecuencia. Es como quien dice, vamos a ver, tú, Nanda, no sé lo que opinas. ¿Las carreteras son peligrosas o son peligrosos los conductores? Depende del estado de la carretera, Claro. ¿vale? Pero por supuesto también depende de cómo Si el conduzca estado, el carro, que claro, dicen si, los si sudamericanos. el estado de la carretera no es el adecuado, en vez de ir a 80, vete a 60, para Sí, que tú puedas controlar la máquina. Y eso pasa en la vida personal. El problema es que es ese, que no somos, tenemos conciencia del momento y cómo lo tenemos que procesar. Yo me he leído tu proyecto que me parece extraordinario y que yo creo que esto es un proyecto que debería estar trabajado por ahí y oye, que, gracias. No claro, pensaba que fueras a hablar de Vejeque, mi Cuando, proyecto de emprendimiento cuando social. voy a una entrevista, me pasa algo también cuando yo hago algún programa, participo en la tertulia social y tal, en Radio Las Palmas, de la competencia de aquí, pues yo procuro estar informado para saber de lo que hablo. Entonces, yo, por ejemplo, a mí no me verás nunca, nunca me verás a mí ver el Fair Day, y eso que soy viudo, no me verás ver el Fair Day, no me verás ver programas que con todo mi respeto, Que a tanta porque todo gente tiene, entretienen tanto, claro, pero ¿verdad? eso todo, además tiene sus motivaciones, o sea que Sí, hay que comprender que todo eso tiene sus motivaciones, y que hay mujeres y hay personas, hombres y mujeres, que a eso le retroalimenta. A mí me sí, retroalimenta ver cine clásico, sí. leer teatro, por ejemplo, ver cuál es el problema que subyace en la sociedad actual y leer. Ahora mismo estoy leyendo a Nicolás Maquiavelo. A O sea, Maquiavelo, ¿el o sea, príncipe o? sí, Sí, sí. Entonces, releyendo el hay gente príncipe. que lo que le obsesiona nada más entrar es poner las emisoras y ver la política. Y ver política y ver política. Y la política es, para mí, el refugio de intelectuales mediocres. La política tal y como está planteada ahora. Claro, por Vale, supuesto. porque la política No en es malo. puridad no deja de ser la correcta Claro, gestión de lo público, la gestión de la cosa pública. Y la verdad es que a la política, Clodovaldo, claro, claro, permíteme que te diga, le hacen falta muchos coaches. claro. Le hacen falta gente. Porque, Y en sobre fin, todo, y sobre todo, gestos. O sea, le hacen falta actitudes posturales. Porque hoy, dentro de la política, el hecho de que estés en el Parlamento, que ahora se ha cambiado, ya no se va a llamar el Congreso de los Diputados. Ahora dice que tiene que ser por aquello del tema. Cuando se exageran las notas, el Congreso, ahora se tiene que llamar el Congreso, no el Congreso de los Diputados, porque habría que decir el Congreso de los Diputados, diputadas y diputades. Hombre, señores, nos estamos pasando. Yo creo que en algunos aspectos, yo lo respeto, eso nos lleva a otro lugar, claro, pero que no es lo que pero toca. lo dejamos para otro Para otro momento. momento, cuando tú quieras. Pero sí que te digo una cosa, Hernanda. Yo te digo lo de tu proyecto, aunque hemos venido a hablar de los temas que tú consideres, que yo me traigo mi guión hecho también. He trabajado anoche. Sí, aunque te diré, aquí siempre pasa una cosa, ¿eh? Y es que yo también traigo la entrevista preparada, pero luego cada persona, bueno, Es un mundo, sí, sobre y todo. al final, pues la entrevista, o sea, el guión se quedó ahí, nos fuimos Yo, por otro lado, pero yo no igual quiero de ser, interesante, claro, ¿eh? yo no quiero ser presuntuoso, pero yo creo que soy una persona que como sé hablar, porque además he hecho talleres, yo he dado talleres de cómo hablar bien en público. Yo me levanto para levantar delante de 7.000 personas y hablo con la misma tranquilidad que lo hago en la radio. ¿Por qué?
porque estoy seguro de mis convicciones y lo que hablo. ¿Y eso cómo se adquiere, Nanda? A través de la cultura, Sí, de la formación. sí, pero te conecto con lo que decías hace un ratito, de que es cada persona la Claro. que decide al final, pues si quiere abrir ese proceso ¿no? de crecimiento personal, de cultivarse, de Claro, hacerse. de la misma forma que tú, como yo, como naturópata titulado, de la misma forma que tú tienes la obligación de cuidar tu cuerpo, lo tienes que cuidar tu cuerpo. Y te explico por qué. Mira, hay unos casos completamente desfasados y que además le están preocupando a los médicos de gente joven con arritmias, con ataques cardíacos, con subidas de tensión, con desestabilización emocional. Y cuando ves los parámetros de conducta de esas personas, hay algunos que toman hasta 5 y 6, no estoy nombrando Sí, marcas, bebidas eso, estimulantes que tienen taurina, que además pueden llegar a producir leucemia en determinados casos. ay, esto nos abre un melón la mar de interesante también. Pero que Por un tiene, lado, pero que tiene que ver con la salud sí, mental. sí, por supuesto, pero quizá Tú marcas la pauta, yo intentamos cuidar el cuerpo que se ve, y no el otro. pero no cuidamos la mente que no se ve o nuestro interior corporal. Claro, Eh, Al final ahora se está hablando del el intestino como segundo cerebro, se está hablando de la lo es. microbiota intestinal, pero Hay una no disciplina, a nivel general. Quiero decir, no creo que todo el mundo acceda a este tipo de contenidos, de información. Y claro, seguimos comiendo como comemos, normalmente mal. La gente joven, hablando en general, siempre hay excepciones, mm, ahora mismo son carne de gimnasio. Y carne de gimnasio porque están muy preocupados por tener un cuerpito musculoso, que resulte atractivo, en fin, son muchas pero cosas. se pasan de un extremo a otro, Ya, porque es que ya el cuerpo tiene unas limitaciones, el cuerpo tiene una capacidad de autocuración enorme. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor en 15 días quieres tener un cuerpo perfecto y te pasas con, no con el programa de trabajo que debes hacer para ir poco a poco, porque todo en la vida tiene sus tiempos, sí, y todo con medida, ¿no? por supuesto. Todo con medida y efectivamente respetando los tiempos naturales, pero convendrás conmigo que también estamos en un momento en el que vivimos tremendamente acelerados y no respetamos los tiempos naturales de las cosas, las leyes mismas de la naturaleza. Dentro de nada, si es que no nos han puesto ya el turrón en los supermercados y Ya, aún ya se vende la no lotería es, de Navidad. ya se vende la lotería de Navidad. Bueno, Vivimos en un mundo donde es que eso es lo normal, crear necesidad. Es la crear, forma del sí, marketing, crear necesidad. Lo ves hasta los youtubers. O sí, sea, mm, te ponen un título llamativo para que entres y veas eso y te suscribas. Y entonces luego cuando el título ves que no coincide exactamente con el discurso, dices, esto es descarado. Pero sí. claro, el problema es, Enganchas por el titular, luego claro, entras no solo con los youtubers, sino cuando estamos consumiendo información, entras en la noticia, entonces, que tendrá que ver, claro, pero es que la máquina detecta perfectamente el número de clics en cada, claro, en fin, esto también nos lleva a otro lugar, otro lugar. porque Ten en cuenta que lo que una cosa estamos tira haciendo de otra. nosotros, yo me temo que esto me vas a tener que llamar para otros Sí, programas, bueno, no serás el primero, porque, ya te lo porque digo, ya te digo porque que son temas que no es difícil, por no decir imposible, tratarlos en media hora. y aparte de eso es porque hay una razón fundamental. La obligación tuya con este proyecto, la mía, es intentar, en la medida de lo posible, en el entorno que estamos, tratar de ayudar. Tratar de ayudar. Exacto, sí, Porque no tiene sentido para que tú te quedes con... Hay muchísima gente con la pintura, sobre todo, me dice, hombre, con tu capacidad, las exposiciones que has hecho y tal.
Pero tú, ¿cómo? ¿No te preocupa que te... A mí no me preocupa de que nadie... Mi mochila es mi mochila y yo la llevo colgada a la espalda y sobre todo cuando ves la vida lo efímera que es. Sí, que además para irse de esta vida no hace falta más que estar vivo. Y nadie... Fíjate, ese es otro tema que vamos a tratar en otro momento, que es cómo algo, de las pocas certezas que tenemos, que es que algún día nos vamos a morir, vivimos de espaldas a ella. Pero Lo cual, bueno, para pero la mí, pregunta principal es, ¿por qué se le teme a la muerte? ya, exacto, exacto, si la muerte es parte de la vida, si, Es que el temor a la muerte es injustificado. Y te digo porque quien vive intensamente y crea su propia felicidad y su entorno y colabora, no le tiene miedo a la muerte. Hoy en día, mira, yo he visto hoy, ayer y estos días he visto amigos que le han puesto 2 stents y le han dicho, oye, que si esto tal, pero luego ves su comportamiento en cuanto a hábitos de vida, estresado con el nivel de cortisol por encima de lo normal, etcétera, etcétera. Es que no consigo bajar la barriga. No consigues bajar la barriga porque tus niveles de cortisol y porque comes como un descosido. porque comes mal, ¿no? Hablamos, Mucho y pero mal. no, ya no es eso, es la cantidad, porque Sí, hay gente que le bombardea. Estamos en un mundo que nos bombardea. Oye, come esto, come lo otro, pero mira, tú puedes comer de esto y no engordas. ¿Cómo que no vas a engordar? Si tú, esto es como las cuentas de los bancos. Si tú metes más de lo que gastas, estarás gordo. Está tendrás claro. mucho saldo, ¿eh? Exactamente. Esta En es la el realidad. ya, ya, pero bueno, conectamos de nuevo con lo que hablábamos al principio. Hay cosas que son muy elementales y no las aprendemos desde pequeños o desde... Y luego hay otras que conecta con lo de que el ser humano es un misterio, porque a veces sabemos que algo no nos hace bien y aún así lo tenemos. Mira el tabaco. Cuantísima gente, ¿acaso la ciencia no ha demostrado cuán dañino es el consumo de tabaco para nuestra salud? Pues vete a cualquier Pero estanco. es que después lo justifican. Hablas con una persona, y ese caso lo tengo en mi familia, con mi Y yo en hijo, la mía. con mi hijo. Yo llevo 20 días que no me hablo con mi hijo. Y te Vaya. explico por qué. Porque viene a colación. Mi hijo le prometió a su madre cuando estaba dando los últimos suspiros, porque ella era su obsesión y mi hija se lo obligó. Mi hija, la hermana, se lo obligó porque mi hija es jefe en la Policía Nacional. Y le dijo, prométele a tu madre aquí que vas a dejar el tabaco. Estuvo 8 meses. Lo noto nervioso el otro día, hay más allá cuando hablo con él. Y digo, este está fumando otra vez. Llamo a un amigo. No hablé con mi nieto. Llamo a un amigo. Le digo, Quique, ¿tú has estado con Josué? Dice, sí. Digo, ¿has fumado con él? Porque tú fumas. Dice, sí, sí, fumó. Entonces le dije, mira Josué, te voy a decir una cosa, hasta ahora te he estado ayudando con todo. Cuando tuviste los problemas, porque es un afectado de la DANA, te ha ayudado con el tema de la hipoteca, te ha ayudado con muchísimas cosas para abreviar. Lo que no estoy dispuesto es a mandarte 150 euros para que comas un día porque te falta dinero por el problema de la afectación de la DANA y por las circunstancias que no vienen al caso, para que tú te lo gastes en tabaco. No me da la gana. Hasta aquí hemos llegado. Ya tienes 52 años y estoy dispuesto ya a cortar el cordón umbilical. Es tu vida y demasiado te he protegido. Quizás me he equivocado. Esta es la realidad de la vida. Entonces, el tabaco, tú lo has nombrado. El tabaco es que mi hija dice, y mi cuñada, la hermana de mi mujer, dice, hombre, es que es una adicción. La adicción se combate y si no, hay que recurrir a la profesional, a las ayudas. Sí, las adicciones, por supuesto, a veces no podemos salir de una adicción con nuestras propias fuerzas, pero sí, obviamente hay que buscar ayuda profesional, pero vuelvo a lo mismo. Una persona adulta tiene que querer buscar esa ayuda. ¿No? Si no quiere, ¿qué hay dentro de nosotros para que no queramos? Porque es que no queremos. Hay veces que no queremos, que sea porque estamos instalados en nuestra zona de confort, sea porque estamos sin fuerza. No lo sé, O porque Clodoaldo. psicológicamente no reconocemos, hacemos la famosa T, nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y nos fijamos en las fuerzas que creemos que tenemos, que a veces son equivocadas porque las debilidades suman más. Ya.
Es complejo, ¿eh? Ya lo sé. Es complejo. Pero no tengo por qué pagarlo yo. No, Porque además por hay supuesto, una... no es es tu hijo, pero no es Pero tu responsabilidad. cuando son pequeños, problemas pequeños, niños pequeños, problemas pequeños, niños... Pero ya tiene Sí, 53 llega años. un momento que uno tiene que, bueno, pues que tiene que hacerse cargo Pero de sí esto mismo, ¿no? es De un su tema vida. psicológico que tú lo estás entendiendo, a lo que Sí, voy yo. Porque perfectamente. una caja de tabaco vale 7 euros en la península y si se fuma una caja diario multiplica Ya, y después me pides que te mande 200 euros porque tienes que, para llegar a final de mes a comer por las razones que sea. Es una inmoralidad, yo no estoy dispuesto a ya. eso. Oye, Clodovaldo, Dime, ¿sabes que prácticamente se nos ha ido el tiempo? los tiempos en la radio son así. Y aún no hemos entrado al tema del que yo quería Ah, pues tú, hablar contigo. Lo voy a dejar encima de la mesa y buscamos una segunda sesión porque me parece un tema fascinante. un motivo para vernos otra vez. Sí, un tema fascinante que es el arte y la cultura como herramientas de salud mental. Tengo 2 minutos De, y te lo resumo breve. sí, bueno, hasta tres, que a mí los Vale. números pares no me Mira, gustan. yo le doy clase en la actualidad a un segmento de población que me retroalimenta y que te puedo decir las experiencias. He visto gente que ha llegado allí con depresiones, con situaciones de alteración mental, motivadas por el ambiente familiar, por circunstancias muy personales. Que las clases de pintura, que yo también las complemento con la terapia como coaching especializado en gestión de emociones, y hay algunos que han llorado porque a lo mejor no se ha dado clase en un momento determinado por no poder asistir a clase. Y otro, más gráfico para tal, una chica con TOC, o sea, con trastorno obsesivo compulsivo motivado de una violación o de un momento tal, y que se le ha convertido en un cuadro de esquizofrenia. Vale, pues esta chica, yo estuve hablando varias veces con ella en la exposición, tratando de decirle que confiara en sí misma y tal. Ha vuelto a pintar otra vez después que expuso 5 cuadros y lo había dejado. Ha vuelto a pintar. Me ha mandado incluso los cuadros y ya se comunica conmigo y eso a mí me retroalimenta. Y Eso a a mí me ella la retroalimenta. sana. Y a ella Yo la sana. hace unos pocos años conocí a una superviviente de trata vendida por su propia madre, una sudamericana, y empezó a pintar y ahora es una superviviente, no una víctima. Yo también traté a una chica que le puse para su primera exposición en el Club Victoria, que estaba en la prostitución. Ujú. Y ahora es un artista, más Claro, o menos, y viviendo de su propio arte. de su arte, qué maravilla, ¿eh? Clodovaldo González Díaz, te emplazo aún, nos volveremos a ver. Tú tocas el pito y yo vengo. Qué bueno. El pito de sonido, que es decir, claro, Sí, claro. O sea, claro, porque claro. hay que te dice, no, va a estar con una trompeta, tú me llamas por teléfono, o ahora ya es fácil, un WhatsApp, y tú me llamas y me propones Igual lo que ya sea. será el año que entra, Sí, 2026, pero no importa, ya sabes que el tiempo es algo tengo la fortuna, relativo. Nanda, de tocar muchos temas, o sea, que muchos palos. Y Sí, de lo que tú quieras hablar, de salud sí. mental, de alimentación, de pintura, de todo lo que es la vida artística, conmigo puedes contar. Bien, pues yo te lo agradezco enormemente. Les recuerdo a quienes nos están oyendo que mi proyecto es precisamente arte, saber y cultura para sanar. Que lo Porque he yo leído, creo es firmemente. muy bueno, muy bueno. Y debe estar considerado y debe llegar al mayor número de público. Pues en ello estamos y desde esta radio pública, la radio autonómica de Canarias, estamos muy agradecidos a que nos brinden este espacio para llegar a quienes nos quieran escuchar y aprender con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a nuestra audiencia, muy buena semana. Y gracias a la autonómica, a la radio autonómica.